¿Alguna vez soñaste con trabajar y estudiar en el extranjero como profesional de las ciencias del deporte? Entusiastas que ya se animaron a descubrir el mundo te van a contar su experiencia para que vos también puedas cumplir tus sueños. Soy Lucas Liota y esto es Volá, Experiencias Internacionales. Buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Volá, Experiencias Internacionales, un espacio donde exploramos caminos para quienes desean estudiar, trabajar y crecer profesionalmente en el exterior. Sabemos que este paso puede ser desafiante o intimidante, pero escuchar a quienes ya lo han transitado nos permite abrir la mente, encontrar nuevas ideas y descubrir que es más posible de lo que creemos. Hoy tenemos el placer de contar como invitado con Mauro Mena, que ya ha vivido su propia experiencia internacional y hoy va a compartirnos no solamente su recorrido, sino que también nos va a compartir desafíos, aprendizajes, oportunidades y decisiones que marcaron su camino. Así que bueno, esta es una gran oportunidad para que abran la mente, puedan conocer nuevos caminos y experiencias y puedan comenzar a trazar su propio plan de viaje o de vida que quieren poder transitar. Así que le doy la bienvenida a Mauro, le agradezco por su predisposición, tiempo y nada, por estar con nosotros para compartir su experiencia. Mauro, cuando quieras puedes comenzar. Bueno, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Nada, voy a compartir la pantalla, así ya arrancamos con la presentación. Eh, para que no sé qué pasó. Toda la pantalla. Ahí está. Ahí va. ¿Estamos? Muy Sí, bien. ahí se ve perfecto. Bueno. eh, Voy a contar un poquito de lo que fue y de lo que está haciendo, de algún modo, mi experiencia trabajando en Italia, digamos, y digo lo que está haciendo porque, bueno, justamente ahora estoy de vacaciones en Argentina, pero en 2 semanas tengo que volver y nada, voy a tratar de expresarme y contar todas las cosas que realmente a mí me hubiese gustado saber quizás antes de irme, más allá de que hay muchas cosas que obviamente son diferentes para cada uno, para cada quien, digamos, ¿no? Así que bueno, nada, voy a empezar la presentación. Yo acá no la puse, pero bueno, ahora lo voy a escribir después, más adelante. Yo soy profe de educación física, soy preparador físico y desde hace unos años me especializo en básquet, que es básicamente el deporte del cual he jugado durante casi toda mi vida y el deporte que amo. En este recorrido, digamos, desde que salí de mi casa hasta que llegué hasta donde estoy ahora, se sucedieron una serie de pasos y hubo ciertos hechos que me parece que está bueno remarcarlos, que viene al caso porque es como una línea histórica desde que me puse en la cabeza que podía llegar a emigrar hasta llegar a donde hoy llegué, que bueno, para algunos puede ser mucho, para otros puede ser poco, pero bueno, es lo que me ha salido, ¿no? En el año 2020, cuando explota la pandemia, yo estaba en Rosario, después les voy a mostrar bien, digamos, los equipos y demás. Yo estaba en Rosario trabajando en un club de la ciudad de Rosario que participa en la Liga Rosarina de Básquet, trabajaba en básquet femenino. Y desde hace unos años yo tenía curiosidad por el tema del proceso de ciudadanía, cómo se podía hacer, qué necesitaba, cuánto dinero, etcétera. Así que bueno, cuando estalló la pandemia y pude hacer un parate a mis cuestiones laborales, ¿no? Como todos teníamos el problema del tiempo, ¿no? Cuando sobre todo los profes, que no tenía tiempo para estudiar idioma, que no tenía plata para ahorrar, que no tenía, digamos, el modo de ponerme a buscar los papeles para la pandemia y demás, me decidí a utilizar ese tiempo, capitalizar ese tiempo que de momento era un tiempo muerto, para justamente hacer todo esto. Así que bueno, cuando estalló la pandemia, yo me recuerdo que a la semana siguiente, a la segunda semana de pandemia, empecé a estudiar idiomas. Es decir, yo ya pensando que en un futuro podía ir a Italia a hacer mi ciudadanía, empecé a estudiar italiano. ¿Qué hice? Me anoté en una academia de italiano. En ese entonces tenía 2 veces por semana porque, claro, había mucho tiempo libre, así que ocupaba
aproximadamente 4 horas de mi semana estudiando italiano y otras 4 horas estudiando inglés. Yo nunca había estudiado inglés más allá de la escuela, más allá de algún viaje, así que también estaba totalmente crudo, digamos, en idiomas. Ahorré en pos de lo que podía, es decir, yo tuve la suerte y el privilegio de que el club a mí me mantuvo siempre el sueldo, me estuvo pagando el sueldo y claro, no tener más gastos que el alquiler y las comidas, pude ahorrar bastante dinero. Y al mismo tiempo empecé a buscar todo lo que es el material de archivos, actas y demás que se busca a la hora de la ciudadanía, la reconducción de ciudadanía. Obviamente que no les voy a explicar cómo es entero el proceso de ciudadanía, porque eso nos llevaría aproximadamente un video entero de no sé cuántas horas. Pero bueno, básicamente fue buscar actas de nacimiento, actas de casamiento, actas de defunción de todos mis antepasados hasta llegar a mi bisabuelo, que era italiano. Entonces, bueno, parte de ese tiempo también lo ocupé en la búsqueda, en los registros civiles de las diferentes ciudades y pueblos en Santa Fe. Yo soy de Firmat, de la provincia de Santa Fe. Y al mismo tiempo iba haciendo tres cosas: armando mi carpeta de ciudadanía, estudiando idiomas y tratando de ahorrar dinero. Bueno, aquí no lo puse porque no viene al caso, pero bueno, yo cuando se rehabilitaron las actividades deportivas, yo seguí trabajando en el club y me aparece una oferta para ir a Buenos Aires a trabajar en el club platense, a hacer un reemplazo como preparador físico, y eso me llevó a dejar mi trabajo de 4/5 años que llevaba en el Club Náutico en Rosario a dar un salto y tomar un reemplazo por 3 meses en Buenos Aires, en un club de Liga Nacional, lo cual era muy beneficioso para mi currículum, pero al mismo tiempo me obligaba a saltar a un vacío que significaba después de eso no saber dónde iba a parar. Una de las posibilidades que yo barajaba era terminar ese reemplazo, que era justamente desde octubre de 2021 hasta febrero de 2022, y después viajar a Italia. Sí se daba que no aparecía una oferta de un club, sí se daba que el dinero me alcanzaba y demás. Así que bueno, me decidí y en febrero de 2022, como puse ahí, viajé a Italia y empecé todos los trámites de mi ciudadanía, ¿no? Eso fue otro capítulo aparte, que podría ser otro video aparte, en el que básicamente conviví con personas que no conocía, trabajé en trabajos que nunca había trabajado, trabajé en un bar muchas horas por día, muchos días a la semana, para no decir todos, lo cual fue un periodo súper difícil. Yo lo recuerdo como un periodo bastante complejo, a mí particularmente, que nunca había trabajado tantas horas en un laburo que no sea el mío. Me costó mucho, pero también me sirvió obviamente para hacer la experiencia y ver cuántas cosas uno tiene, cuántos privilegios uno tiene trabajando de lo suyo. La verdad que hoy lo recuerdo como una cosa pesada, pero que me sirvió mucho. Una vez que terminé este proceso, volví a Argentina, ¿sí? Tuve un breve paso por España y volví a Argentina en enero de 2023 y empecé a trabajar de nuevo, pero con la ciudadanía ya hecha y obviamente con algunos contactos dentro del ámbito deportivo que mediante otros profesores, mediante otros preparadores físicos, directores técnicos de básquet, pude ir haciendo en Italia. Aunque sea un mensajito, un hola, ¿cómo estás? Te envío mi currículum, soy preparador físico de básquet, estoy en Italia, así a mansalva, es decir, indiscriminadamente y siempre con respeto y con misura, pero haciendo saber a los clubes, a los técnicos, a los dirigentes, todo tipo de contactos pueden servir, por más remoto que parezca, para avisar que uno está en el lugar y para avisar que uno quiere trabajar y para avisar que uno quiere hacer una carrera. Eso me parece una de las cosas más importantes. En agosto de 2023, yo trabajando aquí en Firmat, en mi club, me aparece justamente a través de uno de estos contactos, la posibilidad de ir a trabajar como profe, como preparador físico en Italia, en la categoría B2, que sería la cuarta categoría de Italia. ¿Qué pasa? No es que en Italia no existiesen preparadores físicos, no existiesen personas que
que trabajen de lo nuestro, sino que obviamente el salario quizás no era el mejor de los salarios por ser el primer año y obviamente eran muchas horas y era vivir en lugares compartidos con mucha gente. Bueno, yo acepté ese desafío, me mandé, lo tomé, estuve un año, estuve el segundo año que fue este año que pasó, donde las condiciones mejoraron y eso mediante contactos, un representante, un agente y el día a día de básicamente de dejar la piel trabajando, por decirlo de un modo elegante. Eh, Eso me permitió el día de hoy estar empezando en la categoría siguiente, que es la B1. Voy a estar en otro club, pero siempre en una categoría más arriba. Bueno, este es el recorrido, ahí más o menos personal. Yo, obviamente, de chiquito hice todos los deportes, jugué muchas cosas, pero bueno, una vez que me recibí como profe de educación física en Rosario, trabajé unos años en un gimnasio y después, en el año 2018, empecé a trabajar en el Club Náutico Esportivo Avellaneda, un club muy organizado, con una estructura muy buena en Rosario, en la parte de básquet femenino. Tuve a cargo todas las categorías del básquet femenino, porque ellos estaban, digamos, empezando a crear una estructura que justamente la base de esas chicas son las que hoy juegan en la Liga Nacional. Después de esto, como les conté, salté a Platense en un reemplazo, es decir, una cosa temporal que yo acepté por unos meses, con el riesgo de después quedarme sin. Pero después tenía el plan de ir a Italia a la ciudadanía. Así que fui a Italia, fíjense que puse el pasaporte, porque para mí fue como ganar un título de lo que me costó, ya sea de dinero, tiempo, estrés y muchas otras situaciones. En septiembre, cuando terminé la ciudadanía, me fui a España, estuve en dos clubes que juegan a nivel local, que por ahí no tienen tan desarrollada el área física, pero bueno, yo acepté y trabajé unos meses. Después por una cuestión de cansancio y de costos, porque vivir en Barcelona es muy caro, decidí volver a Argentina por un tiempo, tomar un poco de aire, reorganizarme económicamente. Aparece la posibilidad para volver a Italia y lo hice, pero ya obviamente trabajando de lo nuestro, como les conté, y en el área preparación física de básquet masculina, en categoría senior y también en la categoría U19 de Excelenza, que sería como una liga nacional de juveniles, también con el área, la zona, algunos U17 y U15. Y ahora paso a Orsi Nuevo y Básquet, que es mi nuevo club, que está en la Liga B1, que milita en una categoría más arriba de la que yo llegué, y que bueno, obviamente también trabajar en Italia tiene sus desafíos, es otra sociedad, es otro método el que tienen las sociedades para manejarse, son sociedades, no son clubes. Entonces, todo es diferente y todo cambia. Bueno, a ver, ¿cómo es que yo llegué a tomar esta decisión? Yo estudié en una escuela pública, aquí en Firmat, de donde soy, primaria, secundaria. Después pasé al ISEF, ¿sí? Donde hice toda mi carrera y cursé la carrera de profesor nacional de educación física. Cuando terminé la carrera, no hice la licenciatura, lo cual yo creo que fue tiempo bastante valioso el que perdí. Bueno, yo necesitaba empezar a trabajar, me hubiese gustado hacerla, pero en ese momento no se dio. Lo que sí hice fueron muchas capacitaciones, muchos cursos, muchas diplomaturas de estas que vemos en institutos, online, presenciales, gratis, pagas, todo lo que se podía hacer yo lo hacía. Experiencia en muchos deportes, ¿sí? Como yo les había contado, yo, digamos, estuve siempre influenciado por la figura de, qué sé yo, mis padres, mis amigos, todo se desenvuelve en ámbito deportivo. Entonces, eso también siempre me dio mucha curiosidad, siempre consumí mucho deporte, ¿sí? Siempre viví para y por el deporte, me recuerdo muchos datos, muchas cosas curiosas, y justamente toda esa curiosidad fue a la que a mí me lleva de algún modo a tomar la decisión de seguir en el camino del entrenamiento y no tanto quizás en una escuela o quizás en un ámbito formal, como es otra de las posibilidades que tenemos los profes cuando nos recibimos. Así que bueno, nada, me decidí jugármela, por decirlo de un modo, mandarme por ese camino, obviamente con el respaldo quizás también de mi familia y del ámbito más cercano,
Pero bueno, jugársela en el deporte no es una decisión fácil porque tengamos en cuenta que la cuestión deportiva, la cuestión económica a veces aprieta y todo puede desaparecer en un segundo, ¿no? Sobre todo trabajando en equipos con tanta presión, con tanta responsabilidad, donde no sabemos a veces dónde va a caer la culpa. Muchas veces los dirigentes, quizá la responsabilidad no es del área de preparación física, pero es del área táctica o técnica y recae sobre el preparador físico y puede ser que también las decisiones que se tomen en una institución deportiva sean la de echar un cuerpo técnico completo y puede suceder. Así que nada, es un riesgo que yo decidí tomar y que bueno, al momento salió. ¿Cuáles son mis orígenes? Que por ahí algunos de ustedes pueden compartirlo. Yo, entre todos estos elementos, sí, que sean el club, me crié entre un club en una ciudad pequeña, para no decir que es un pueblo grande. Infancias muy ricas en motricidad, que es una de las cosas que no se ven trabajando afuera. Esto es importante que ustedes digamos, lo tengan identificado. Los chicos, por lo menos en Italia, no se crían en un club, porque los clubes no existen. Son equipos deportivos de la ciudad donde los chicos van, no tienen un alto costo. Casi cualquiera puede costearlo, pero el hecho de llegar a un club en un momento del día, irse más tarde, quedarse dentro del club es algo que no existe, entonces ellos no lo logran identificar porque no lo vivieron. Eh, Me crié en espacios sanos y siempre vivenciando diferentes deportes. Por eso yo siempre cuando se habla del tema sociedad anónima versus clubes, digo que lo que tiene el club no te lo puede dar la sociedad anónima y viceversa, ¿sí? Porque si no fuese por una sociedad anónima, yo no estaría pudiendo vivir de esto, en este caso, en mi caso particular, y si no fuese al revés, yo no hubiese podido crecer en ese entorno porque justamente no existiría, entonces no lo hubiese podido vivenciar. Pero bueno, nada, es una pequeña cosa que yo quería introducir para que ustedes se hagan una idea de dónde vengo, ¿no es cierto? Y quizás muchos de ustedes también lo comparten, sobre todo si son de Argentina y son de Latinoamérica. Bueno, ahora, un segundito, voy a tomar un poquito de agua. Ahora, por ahí ya yendo más a lo, a lo certero, a lo específico, algunas cosas que para mí son importantes y que no solo son importantes a nivel lo que necesito, sino lo que a nada me dio una ventaja muchas veces. Como primer elemento fue el pasaporte europeo. A ver, no quiero decir que sin el pasaporte europeo uno no pueda trabajar afuera, porque hay miles de opciones. Hay becas, hay planes de estudio, hay clubes que contratan y que no son parte de la Unión Europea y sin embargo puedes ir como argentino o argentina o como cualquiera de las nacionalidades donde ustedes vengan de Latinoamérica. Existen las posibilidades, hay, son muchas. Pero bueno, en este caso, para mí, el pasaporte europeo fue una ventaja porque cuando ellos me hablaban de lo que estaban buscando preparadores físicos que tengan la posibilidad de llegar al club, a la sociedad, al equipo y que no sea para ellos una carga, sobre todo el nivel desde el aspecto laboral. Esto incluye que no tengan que pagarme un seguro médico porque yo tengo como ciudadano italiano el derecho a recibir salud pública, que ellos no tengan que cargar con otro tipo de impuestos, de tasas por contratar a una persona extranjera y demás. Así que eso para mí fue una súper ayuda. El dinero inicial, que es algo relativo, pero hay un mínimo, ¿sí? Yo no recomendaría llegar a una de estas experiencias sin absolutamente nada de dinero. Es decir, no es me saco el pasaje y voy, porque el riesgo es alto. Ustedes firman un contrato que supuestamente si a ustedes los quieren echar a las 2 semanas de haberlos contratado, les tienen que pagar todo el contrato, pero muchas veces no sucede. Además de que muchas veces los pagos se atrasan, que por ahí es algo que mucha gente no les dice, pero los niveles, digamos, los niveles no más altos del básquet europeo, del básquet italiano sobre todo, muchas veces hay deudas, hay atrasos en los pagos. Yo conozco muchos profes que le han quedado debiendo. Hay sociedades que quiebran a mitad de torneo y se retiran y las deudas quedan y quedan por cobrar y muchas veces no se cobran. Entonces, también
tengan el dinero como para respaldarse un mes, 2 meses. Lo cual sería, después vamos a repasar el tema del dinero específicamente, pero consideren 1 o 2 veces tener el dinero, para 1 o 2 meses de tener respaldo de dinero. El estudio del idioma, que si bien quizá la mayoría de ustedes domina, aunque sea de manera básica, el inglés, en este caso en Italia, el tema de saber italiano es muy importante. No es que te van a dejar absolutamente fuera del club por no saber italiano, porque de todos modos nosotros tenemos cierta, digamos, familiaridad con el italiano, no es tan diferente del español. Entonces, a medida que uno está transitando, va mejorando la manera de hablar, pero es muy importante, aunque sea tener la base, ayuda un montonazo, es una gran ventaja. A la hora de seleccionar un currículum se fijan si uno en Italia sabe hablar un poquito de italiano. Los contactos previos, que es lo que yo pude ir haciendo a medida que estuve haciendo el pasaporte allá, no fue fácil, pero les repito, es cuestión de hacerse conocer. Ustedes van a X ciudad de Italia o de cualquier otra ciudad de Europa, abren, ponen clubes de el deporte que les compete, pero no sé, en mi caso de básquet puse club de baloncesto, miré los mails de cada club de contacto y empecé a enviar mi currículum. Me hice una pequeña presentación, una carta de presentación y lo envié. El 40%, 30% me respondió y de ese 30%, el 5% aceptó darme una entrevista. O sea, de 100 clubes, quizás 5 me dieron la posibilidad. Y bueno, todo gracias a la cantidad de clubes que probé contactar, entrenadores, preparadores físicos, redes sociales, ¿sí? Todo tipo de redes sociales que ustedes conocen, LinkedIn, Instagram, por mail, Facebook, sitios web, todo es válido, chicos, todo, todo. Cuando pongo investigaciones me refiero justamente a eso, conocer la liga que puede desarrollarse en ese país, conocer jugadores, conocer la situación económica de los clubes con los que ustedes se sientan a hablar, si es que pueden hacerlo, realizar todo tipo de investigaciones, cómo es el lugar, cómo es la sociedad a la que van, nada está de más, todo lo que puedan investigar, perfecto, porque créanme que a mí me fue súper útil. Y la preparación psicológica, a ver, cuando digo preparación psicológica puede ser cualquiera de los aspectos que ustedes crean, ya sea desde las situaciones que les ha tocado vivir como profes, como persona, y sobre todo saber que en este tipo de viajes, en este tipo de capacitación, en este tipo de experiencias que van a vivir, son muchísimos los momentos en los que uno se sienta en la orilla de la cama y se replantea la cuestión, de qué estoy haciendo acá, por qué, la soledad, ¿sí? Muchos momentos de soledad, muchos, y son muy grandes, y a veces son muy pesados, y si los resultados que están teniendo a veces no son los mejores, es más todavía aún la pesadez de la situación. Entonces, ir con una preparación psicológica no significa que están yendo a la guerra, pero tienen que saber que van a existir momentos lindos y momentos que por ahí no son tan lindos. ¿Sí? Momentos donde, eh, digamos, van a tener que buscar en qué apoyarse o simplemente tener en claro por qué estoy acá para saber justamente si vale la pena lo que estoy haciendo, ¿no? Y sobre todo ahí también juega un papel importante el tema del dinero, porque muchas veces uno puede darse el lujo, si tiene el dinero, de cambiar de rumbo, tomar un trabajo por un tiempo hasta que sale otra cosa mejor, tomarse un tiempo para ponerse a estudiar, iniciar algún tipo de estudio, ¿sí? Cambiar de rumbo implica dinero, eso lo tienen que saber. Cambiar de rumbo implica un dinero y implica un tiempo. Entonces, estar preparados para eso con justamente el respaldo económico y también psicológicamente, porque no es un detalle. Bueno, aquí hice hacer un pro y contra de emigrar, estudiar y trabajar. Yo puse por ahí cosas más abocadas a lo que tiene que ver con el trabajo, porque no fue tanto la cuestión de estudio, que después se las voy a contar, pero sí está involucrada, pero sobre todo la parte del trabajo, porque yo me fui ya con un contrato, la segunda vez que fui. Entonces, vamos a empezar por ahí con los contras, ¿no? Así después dejamos lo bueno para después.
Entonces, el choque cultural que va a ser inevitable. Quizá España sea la región donde menos choque cultural va a haber. Sí, a mi parecer, si bien en Argentina, por lo menos en Argentina, la migración italiana fue mucho más grande y todos tenemos raíces italianas, casi todos tenemos al menos un bisabuelo. El choque cultural más grande se da en cualquier país, menos en España. En España existe, puede suceder, pero es mucho más leve, a mi parecer. Todo lo que es el resto de Europa, otros países del mundo, choque cultural va a existir. A veces puede ser un choque, a veces simplemente puede ser una cuestión pasajera. Todo va a depender del entorno en el que ustedes estén inmersos, pero el choque cultural es algo que existe. Y también hay que estar preparado y saber qué va a suceder. Es inevitable. Las crisis internas, que muchas veces vienen derivadas de los choques culturales, que es de lo que le hablé antes, no hace falta que lo repita. Los problemas de adaptación, que también eso puede suceder si ustedes están en un club que tiene por ahí poca organización, están en un equipo que tiene poca organización, están estudiando en una facultad que la organización es muy diferente a la que ustedes están acostumbrados, una universidad que tiene un modo de dictar clases muy diferente. Entonces, todo eso puede suceder. O sea, tenemos que ir sabiendo que puede suceder, todos esos cuentos pueden suceder. El idioma, que es relativo a lo que ustedes puedan estudiar y aprender, o sea, en ciertos puntos depende de uno. Los problemas económicos, que también son relativos, porque depende del dinero que ustedes se lleven y cómo lo administren. ¿Sí? Obviamente acá no hay un mínimo. El mínimo son tener respaldo para 1 o 2 meses y de ahí en más, cuanto más puedan llevar mejor. Recuerden que no se pueden llevar más de 10.000 euros en efectivo, ni dólares, porque si no pueden tener un problema en la aduana, así que yo les recomendaría llevar eso y lo otro, no sé, en una billetera digital o algo de eso, sería lo indicado. Y el estudio del trabajo y la compatibilidad, que es nada más y nada menos que el tiempo. Es decir, cómo usted pueda encontrar, gestionar el tiempo entre el estudio, el trabajo. A ver, más allá de que elijan o no hacer un curso, hacer una diplomatura, una licenciatura, un máster, lo que se les ocurra hacer, digamos, si usted tiene que trabajar al mismo tiempo, va a requerir organización. Y si están trabajando, como hacía yo, que también estudiaba, pero digamos, estudiaba o cursos o por cuenta mía, encontrarse esos momentos para estudiar diariamente, semanalmente, cuando es que puedan, también va a depender de uno. Yo particularmente me levantaba más temprano, estudiaba a la mañana, no sé, 1 hora, y después arrancaba el día. Después, las ventajas, vamos a remarcar las ventajas también, ¿no? Yo puse iguales cantidades solo por una cuestión de organización, pero las ventajas obviamente pueden ser diferentes en cada uno de ustedes. Infinita posibilidad de experiencias, y esto tiene que ver con lo personal, ¿sí? Es decir, van a vivir cosas muy buenas que los van a poner felices y que siempre van a recordar, y no tan buenas que van a servir como experiencia a futuro, primero para no repetirlas y segundo para recordar, ¿no? Y valorar los momentos buenos. Después, crecimiento profesional, personal y económico, que es infinito, no tanto lo económico, obviamente, pero lo personal y profesional, eh, digamos, la posibilidad que uno tiene de eh, conocer gente de todo el mundo. Yo trabajando en un club de cuarta categoría conocí gente de todo el mundo, teníamos jugadores de todo el mundo, literal, chicos de África, chicos de Asia, chicos de diferentes regiones de Europa, de Sudamérica, de Centroamérica, de todos lados, profesionales de todos lados. Es como súper normal y a mí me pareció un shock terrible de un día al otro estar viviendo en una casa con 2 chicos de Serbia, un chico de Brasil, un chico de Venezuela, un chico del Congo. O sea, para mí fue un flash. El networking y la visibilidad, que creo que es donde mayor ventaja tiene Europa por sobre América, Sudamérica sobre todo, Latinoamérica, las posibilidades de hacer contactos y dar visibilidad a uno simplemente con un teléfono son mucho mayores, y los clubes se manejan mucho más por redes, por contactos. Después, obviamente, una vez que uno llega a tener un puesto, hay que demostrar. No es solo llegar al contacto, entrar a trabajar y me relajo. No, les van a exigir mucho, lógicamente, y está bien.
Así que creo que la visibilidad y el networking son ampliamente más grandes estando afuera, por lo menos en Europa. La posibilidad de carrera y futuro, y esto me parece que está re bueno remarcarlo, porque yo fui con esta idea, sobre todo con el tema de la posibilidad de hacer una carrera, ¿sí? Ver cuánto puedo llegar a avanzar en una carrera profesional. Y no está tan lejos el hecho de decir, yo estoy en la cuarta, yo estoy en la quinta. Para llegar a la segunda no es un camino enorme, digamos, sí, pero no es intransitable. Sí, a mí me da la posibilidad de económicamente sustentarme, después vamos a hablar de números, pero también de seguir formándome y de pensar que a futuro todo esto puede ser un arma importante, inclusive trabajando fuera de Italia. Y después representar nuestro país de la mejor manera. Y esto ya tiene que ver con el sentimiento que cada uno tenga a nivel país. Yo me siento súper argentino, tengo el pasaporte italiano, pero la verdad es que yo soy 100% argentino. Yo eh, me encantaría algún día poder representar a nuestro país a nivel selección, ¿por qué no? Y justamente la visibilidad es una de las cosas también que les puede dar, es esta. Eh, Así que también es un gran momento para ustedes decir, yo vengo de Argentina o del país que ustedes sean, y vengo a mostrarle también lo que somos capaces de hacer, y es por eso que estamos tan bien vistos, por lo menos los argentinos, en Italia, porque donde vamos encontramos profesionales súper capacitados y trabajando muchas veces en puestos que son para los que están sobrecalificados, si se quiere. Bueno, haciendo un poquito de hincapié en el networking, en la búsqueda, ¿no? Y en las estrategias que podemos utilizar. Yo particularmente a través de la Asociación Civil de Preparadores Físicos Argentinos, de baloncesto, claro está, de básquet, ¿sí? Eh, Ahí me olvidé de escribirlo, es Asociación Civil de Preparadores Físicos del Básquet Argentino. ¿Ok? Entonces, esta asociación tiene un convenio con otras 4 asociaciones, son solo 5 en el mundo, ¿sí? La de España, la de Argentina, la de Italia, la de Portugal y la de Brasil. Entonces, gracias al convenio, yo me fui a trabajar a Italia y no tuve que rendir ningún examen. Llegué y empecé a trabajar a nivel regional, lo cual me permitió, después de 2 años de haber estado trabajando y estando federado en la Federación Internacional de Básquet de Italia, poder hacer el curso a nivel nacional. Y acá donde yo quiero hacer un parate, yo hice este curso que fue todo en italiano, ¿sí? Lo cual para mí fue un doble desafío. Tuve que viajar 3 veces a la ciudad de Verona a terminar este curso. Hice contacto, conocí un montón de colegas y sobre todo eh, me dieron lo más importante, que es el carnet para poder trabajar en el puesto en el que voy a estar ahora. Es decir, como preparador físico nacional. Hay 2 categorías, regional y nacional. El regional me da un límite que es la 4ª categoría y el nacional que me permite ir para arriba indefinidamente. Entonces yo obtuve este carnet, vamos a llamarlo de ese modo, gracias a el hecho de haber podido hacer el curso, que lo hice después de estar 2 años federado. Después los contactos directos, vía LinkedIn, Instagram o email, lo que le decías antes. Las recomendaciones de los colegas, ¿sí? Que también eso está bueno recalcarlo, hablar con colegas que están en otros lugares, mantenernos siempre en contacto, estar siempre atento, abierto, lo que ustedes vean. No está de más cada tanto entrar en LinkedIn y ver en la parte de empleos, ¿sí? Donde podemos posicionar, donde podemos proponernos, ¿sí? Salirnos un poco de esa casilla que tenemos, no, yo estoy trabajando acá. Obviamente que uno tiene que tener una ética de trabajo y una ética de compromiso, pero hay veces que aparecen ofertas y tenemos que al menos escucharlas, ¿sí? Porque nunca sabemos qué va a haber del otro lado. La predisposición en general, ¿sí? De cada uno de ustedes a la hora de tomar un trabajo, de hacer una entrevista o de la predisposición a la hora de trabajar en general, ¿sí? Esto como una piedra fundacional, hay que quede marcado, es el inicio, siempre es difícil, pero luego se pueden ir negociando las ventajas. Más que ventajas, vamos a llamarlo derechos, si se quiere. Si me tocó dormir en una pieza chiquitita, al año siguiente, quizá en Italia al menos, es como que se hace pagar un poco el derecho de piso, lamentablemente todavía. Eso está bueno saberlo porque puede que suceda. Pero al año siguiente yo pedí mudarme de casa y me mudaron, cobrar un poco más de dinero y lo cobré.
¿Me explico? Se puede exigir un poco más el segundo tiempo o a mitad la segunda mitad del año. Los representantes y los agentes que en Europa, si uno quiere ascender, hay que, yo diría que hay que tenerlo. No cuesta nada, o más que nada son los tipos que van a negociarles el sueldo y que van a tratar de hacerle contactos de manera más fácil, porque son gente que conoce. Y cuando ustedes reciban la oferta ya va a estar incluida la parte de ellos también, aunque esta política hay que tenerla siempre ahí en una nube porque cambia constantemente. Bien, ahora vamos a seguir avanzando un poquito. Vamos a ir a la parte de gastos, que es algo que a mí me gustaría que ustedes vean, ¿sí? A ver, esto es aproximado y es lo que yo vi. No quiere decir que haya variaciones de todo tipo en cualquiera de sus formas, en cualquiera de las columnas que ustedes ven aquí. ¿Sí? Miren, sur, norte, esto para mí en Italia es importante diferenciarlo. Y los gastos, recuerden que son por mes, ¿sí? Perdón. Ahora, ¿cuánto sale una casa? ¿Cuánto gasto de comida? ¿Y cuáles son los gastos extras que puedo tener? Aquí se los dejo detallado, ¿sí? En un pueblo, en una ciudad, es un precio. En el norte, en un pueblo, en una ciudad, es otro precio. Los gastos de comida quizás son los que no difieren tanto, pero bueno, depende también de cada uno. Y los gastos extra, que es algo totalmente relativo, esto es lo que yo gastaba. Yo vivía en un pueblo del sur, entonces no tenía más de 4 horas libres a la semana y lo que podía gastar era no más que esto, y la mayoría de esos gastos eran zapatillas, porque las gastaba. Entonces, bueno, nada, esos son los gastos. Después, en el caso, ustedes pueden pausarlo. Mauro, Sí, ¿querés mencionar un poco los gastos que para las personas que lo escuchen sí, directamente desde... desde otros lugares. Bien. Mirá, la casa, yo particularmente no la pagaba, porque el club me estaba dando casa. Por lo general, si van a trabajar a un club, tienen la casa. Una habitación, una casa compartida, una casa para ustedes, si tienen suerte. Eso puede ser. Puede ser que también arreglen sin casa y estos son los gastos, ¿sí? Ya sea en un pueblo, en una ciudad, del sur o del norte. En un pueblo puede llegar a ser 300, 400 euros. En una ciudad, siempre hablando del sur, de 400 a 500. ¿Sí? Quizá en el norte, un pueblo en el norte, 400, 350, 400, 500 euro más, euro menos, podemos llegar a pagar. Una ciudad, tenemos una ciudad del norte donde las habitaciones no bajan de 500. ¿Sí? Me voy a Torino, me voy a Milán, me voy a, no sé, Brescia, Venecia, Firenze. No baja de 500. O sea, es así. Lamentablemente, todas las grandes ciudades de Europa están pasando por eso y es conocido. La comida, un básico de 200 a lo que puede llegar a ser 300, vamos a poner esa franja, y de ahí para arriba, pero yo particularmente 200 creo que uno ya puede comer. Yo particularmente, repito, tenía casa y comida, entonces no gastaba en comida tampoco, ¿sí? Comíamos en un lugar con todos los jugadores, quizás no era la mejor de las comidas, era una comida básica, ¿sí? Básica, pero digamos que la gran parte de la comida la tenía cubierta, la casa la tenía cubierta, entonces lo único gasto que tenía era algún helado, ¿no es cierto? Alguna fruta, algún fruto seco, y los gastos extra, que yo pongo como extra, que no son comida extra, sino gastos, tener la posibilidad de ir un día con alguien, no sé, a tomar un café, a tomar una cerveza, salir a comer una pizza, lo que se les ocurra, comprarse una ropa, comprarse zapatillas, comprarse un abrigo, va a depender de cada uno, pero yo como profesional del deporte tenía un gasto que no excedía los 200 por mes. Sin auto, por ejemplo, yo no tenía auto. Como estudiante, si ustedes van a hacer una licenciatura, un magíster, lo que sea, y yo creo que las posibilidades de salir son otras, entonces ya hablamos de 200, 150 para arriba, en el sur. En el norte, esos gastos siempre son 50 o 100 euros más.
¿sí? Entonces 200, son de 300 a 500 en el norte y de 250 a 400 en el sur. Esos son más o menos los gastos específicos por región. Ahora, yo lo que les quiero mostrar y les voy a contar es cuánto pueden ganar, ¿sí? Como preparadores físicos en el básquet en el exterior. Y voy a poner estos ejemplos. Me pone nervioso que me quedó desfasado Argentina. Vamos a poner Argentina, España e Italia, que es lo que yo viví y lo que yo pude ver. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar la diferencia entre los tres países como profesional, como semiprofesional, ¿sí? Y los gastos y consideraciones a tener y el ahorro que uno puede tener. ¿Okay? En Argentina, en el ambiente semiprofesional, más o menos lo que yo escuché, uno puede ganar 200, 300 dólares. Vamos a ponerlo en dólares. Después hay que ver cuándo miran o cuándo escuchan esto y la cotización del dólar, pero bueno, para que se den una idea. Profesionalmente, yo puse entre 800 y 1000 dólares. Pueden ser muchísimos menos. Más lo dudo, lo dudo. Pero bueno, podemos tener en cuenta que algunos lugares también, incluso dentro de Argentina, nos pueden dar una casa, si no en nuestra ciudad, inclusive la comida. Por eso, tomarlo con pinzas, pero solo una guía. Consideraciones, es decir, vamos a decir beneficios o desventajas, lo que quieran. La comida en Argentina, ¿no? Es decir, la relación con la inflación, sí, que puede haber siempre inflación, y una cierta inestabilidad económica, como sabemos lo que vimos en Argentina y en varios lugares de Sudamérica, que existe. Por eso depende del ahorro, porque son muchos los factores. Depende si tienen otro trabajo, si tienen otros gastos, si viven en su casa sin pagar alquiler, depende mucho. En España, por ejemplo, esto lo conozco bien, en el ambiente semiprofesional es raro que pueda llegar a cobrar más de 700, 800 euros. Es raro. No es España el país que más paga. Y la mínima son 250, que a veces sucede eso. Yo trabajaba en dos clubes, cobraba 250 en cada club, iba 2/3 veces por semana. Tampoco uno puede desarrollar gran laburo, ¿no? Yendo 2 veces por semana. Pero bueno, yo lo necesitaba y lo tomé. Profesionalmente, sé que en España ya es un poquito más serio, es decir, lo que antiguamente era LEP Plata o incluso LEP Oro, ya los sueldos empiezan a subir. Y ya a nivel profesional, obviamente, dependerá del contrato que arreglen, pero debe haber un mínimo que no debe ser menos de 1.100 euros, más la casa y la comida. Seguro, estoy seguro. Y después, lo que yo les contaba, si usted trabaja a nivel semiprofesional, tienen que tener otro trabajo, porque obviamente yo trabajaba en dos clubes, las 5 tardes de la semana y la tarde del sábado, y tenía que tener otro trabajo sí o sí. Trabajaba por las mañanas en una escuela como monitor, que ellos les llaman, que son la gente que se encarga de servir las comidas, cuidar a los chicos en el recreo y demás. Así que bueno, es otra vida, es otra vida. El ahorro es mínimo, ¿sí? Incluso a mí no me alcanzaba, incluso con 2 trabajos en clubes y un trabajo en la mañana no me alcanzaba. Yo no llegaba a ganar más de 1000 euros y la vida en Barcelona cuesta mucho. Así que fue uno de los motivos por los cuales volví a Argentina. En Italia, a ver, a nivel semiprofesional, yo he visto sueldos de 400, 500 euros, pero muchos de estos con casi comida incluida. Es decir, un primer año en donde uno puede llegar a cobrar 500 euros, tener la casa y la comida incluida. Entonces, si uno tiene, como yo les marqué anteriormente, un gasto de 200 por mes, siendo, digamos, profesional del deporte, trabajando en un ambiente semiprofesional inclusive, hay unos 200, 300 euros que te quedan por ahorrar. ¿Sí? Existe. Después, obviamente, depende de cada uno. Cuánto salga, cuánto gaste, cuánto no gaste. Y ya saltando a un ambiente profesional, quiero decir, donde podemos considerar también un segundo año del semiprofesionalismo, que quizá tenemos la casa de la comida de 800 euros, lo cual no está mal, ¿sí? Y de ahí para arriba, de ahí los sueldos pueden subir. Yo tengo un profe conocido
Un amigo mío que trabaja, no sé, en Alemania y gana más de 3.000 euros. ¿Sí? O un chico que trabaje en Polonia y gane más de 3.000 euros. En España y gane 3.000 euros. Pero estamos hablando de gente muy capacitada, gente que tenga cierto nivel académico, mucha experiencia profesional, mucha experiencia, pero podemos encontrar tranquilamente sueldos de 1.500, 1.100, 1.200, 2.000. Varía mucho, pero bueno, ya trabajando ese nivel y teniendo casi comida, por lo menos 300, pero por lo menos, para no decir 300, 400 o 500, van a poder ahorrar. Después depende de cada uno. Yo particularmente hubiese podido ahorrar mucho más de lo que ahorraba, solo que la demanda psicológica y física era tanta que a mí, por ejemplo, me gusta mucho viajar, entonces hice 1 o 2 viajes cortitos en el poco tiempo libre que teníamos en la época de las fiestas, como para poder yo también salir de eso, ¿no? Salir de la parte eh, basquetbolística un poco y encontrarme un poco con otra realidad y conmigo mismo y sobre todo para conocer, ¿no? Porque una de las cosas por las cuales estoy haciendo esta experiencia es porque a mí me gusta viajar y conocer gente. Así que bueno, nada, vamos a hablar un poquito del aspecto académico personal versus la media de los entrenadores. Este lo puse porque yo particularmente no soy una persona que tenga muchísimas eh, titulaciones, ¿sí? Yo soy profesor de educación física, tengo el título de preparador físico, de entrenador personal, tengo la licencia que me dio la Asociación de Preparadores Físicos del Básquet Argentino, muchas diplomaturas, cursos, congresos, eso sí, tengo mucho, mucho, mucho. Y la experiencia como ciudadano, como niño que vivió adentro de un club, niño que experimentó muchos deportes, lo cual no es una cosa menor, como profe de haber trabajado en absolutamente todos los lugares, gimnasios, no sé, trabajé de otras cosas también en Argentina, clubes de todos los colores, clubes que estaban muy bien, clubes que estaban muy mal, institutos, no sé, ya no recuerdo en cuántos lugares trabajé, pero eso fue una de las mayores herramientas que tuve, sobre todo para poder resolver, no resolver cuestiones. Cuando voy allá me encuentro en oposición con licenciados en ciencias motrices, digamos, que es como si acá fuese, en vez de ser profe, te recibís de licenciado, la titulación del National Strength and Conditioning Association, ¿no? Que es el título más famoso a nivel internacional, las diplomaturas, los cursos, los congresos que ellos hacen, que también son de alta calificación, y algunos, gran porcentaje de los que quieren dedicarse a esto se van a hacer suerte de pasantías a Estados Unidos cuando son jovencitos. Entonces, yo me enfrentaba a todo eso, enfrentaba entre comillas, ¿no? Y la ventaja que yo sacaba era que yo como argentino podía resolver muchas cosas que ellos no. ¿Sí? Horarios, espacios, recursos, trabajar al principio por poco dinero quizá y trabajar muchas horas y muy dedicado y la pasión. Entonces, si ustedes están viendo esto, intuyo que son latinos, argentinos, colombianos, mexicanos, no sé, lo que sea. Puede ser que sean españoles también, pero entienden en lo que hablo y entienden seguramente la realidad que no debe distar mucho la de ustedes. Entonces, es muy importante la experiencia y la capacidad de resolver. Es un gran arma. Esto es una poquito modo de reflexión, ¿no? De decir, el momento que uno dice, puedo con todo, trabajar, progresar, estudiar, siempre se puede. Y acá donde yo les hablaba de que el tiempo es nuestro enemigo y también es nuestro aliado. Gestionar el tiempo. Una vez yo tenía un profe que decía, la educación física, en este caso pongamos el entrenamiento, es el arte de enhebrar los horarios. Entonces, la organización, créanme que sirve tanto como tener dinero en el bolsillo. Eso, déjenselo grabado a fuego, sea donde sea que estén, tener organizado nuestro, no digo día por día, segundo por segundo, pero tener una idea en la cabeza siempre de lo que voy a hacer en la semana es un gran arma y es gratis. Entonces, yo particularmente, a modo de reflexión, ¿qué quiero dejarles? Yo nunca fui disciplinado, ¿sí? Hasta incluso en el instituto. No, yo no era un gran alumno, no era
un tipo súper estudioso, no, no, y no me da vergüenza decirlo, yo no era así, hacía lo que tenía que hacer, lo básico, y me iba a mi casa. Pero bueno, aprendí a hacerlo, aprendí de grande, aprendí de los 20 largos. Yo tengo 34, bueno, hace 10 años que soy así. Antes no era así. Jamás tuve un pasar económico privilegiado. No quiero decir que, digamos, me crié en la pobreza, pero siempre fui de clase media, eh, normal, no, ningún privilegio. Fue todo cuestión de organizar la economía, ¿sí? Organizar los gastos. Alguna ayuda recibí, por supuesto, de mis padres, pero no fue una cuestión de privilegio económico el hecho de tener esta posibilidad. Tengo tantas dudas como cualquiera de ustedes, y en los tiempos donde las cosas no salen tan bien, uno siempre se pregunta si está haciendo lo correcto, y creo que está bueno saber antes de irse que eso va a pasar, se van a replantear la vida entera y no deja de ser un crecimiento. Tengo una titulación baja, como les decía, para lo que es la media. Si yo soy profesión física, soy profesor nacional de educación física y preparador físico del entrenamiento de la fuerza. Está, pero no tengo ni licenciatura, no tengo ni un máster, no tengo un doctorado, no tengo nada de eso, y sin embargo, a fuerza de voluntad hice muchísimas cosas. Eh, Todo esto, el miedo, yo hoy puse el miedo, me advierte, pero no me limita. Saber que van a tener miedo, pero no tienen que dejarse paralizar por el miedo. Sí, el miedo existe y va a estar, pero no tiene que ser un elemento del no voy porque tengo miedo. No sé, que la excusa sea otro, chico, pero el miedo no. No. Nuestra mejor arma como argentinos o latinoamericanos, y ahí se lo vuelvo a poner, es la capacidad de resolver. Eso es súper importante. Bueno, nada, Lu. Hasta ahí la presentación. Espero que haya servido, espero que haya sido útil, espero que puedan sacarse todas las dudas, obviamente. No lo dejé escrito, pero Mauro Mena es mi Instagram, si quieren seguirme. También estoy en LinkedIn, igual del mismo modo, y no sé, en Facebook o demás. Buenísimo, Mauro. Nada, fantástico. No sé si querés dejar de, ahí está, de presentar. Sí, perdón, ¿eh? Bien. Mauro, nada, espectacular, excelente la presentación. Creo que, como bien te comenté al principio, que esto tiene que ser algo eh, informar, por así decirlo, e intentar desglosar la experiencia viva de uno mismo y contar sin pelos ni vueltas lo que a uno le pasó, todos los obstáculos que fue superando, y creo que pudiste plasmar eso de una manera muy, muy comprensible y muy que uno puede sentirse, nada, que uno también le toca muchas veces realidades que son las que vos comentaste, ¿no? Eh, Antes de terminar, quiero destacar algunas cuestiones que me parece muy importantes que fueron las que mencionaste. Y bueno, creo que algo que pudiste ir representando en todo lo que contaste con tu esfuerzo, voluntad y demás, es como acá siempre decimos remar en dulce de leche, ¿no? Sí, Durante tanto tiempo, y creo que eso es muy valorable y que uno lo tiene que tener presente. Hay algo que mencionaste que fue al inicio siempre es difícil y eso siempre tenemos que saberlo. eh, Como vos decís, todas las personas que no tengan un privilegio económico, que no tengan un privilegio de contactos, que no tengan ninguna ventaja adicional, siempre el inicio es difícil, desde las preguntas que uno se hace en función desde la vida personal hasta la vida profesional. Entonces, nada, creo que eso es muy importante. Algo que también mencionaste que es que vos no tenías nada asegurado ajá, y que lo fuiste a medida que se te fueron presentando oportunidades o deseos, como bien deciste, tomarse el tiempo para prepararse, para juntar un poco de dinero, para preparar papeles, ir, ver que podías volver para replantearte de vuelta qué es lo que querías hacer, poder prepararte nuevamente. Eso de no tener nada asegurado creo que es la situación de muchos y como bien dijiste al final, que el miedo no tiene que paralizar justamente y que es, nada, intentar probar y si uno sabe que va a contar con la valentía y con el esfuerzo, es, nada, siempre algo bueno va a salir, ¿no? absolutamente. Eh, Algo que me gustó mucho, que
es muy importante y creo que también representa a un rol o a un perfil personal y profesional que tiene que ver que tomaste experiencia por sobre el dinero. Y eso me parece importante porque no siempre tenemos que esperar el escenario ideal que no voy, si me dan un trabajo que me pague, me sobre, pueda viajar, pueda... eh, mencionaste eso que me parece muy importante, que es resigné a lo mejor a unos placeres, disfrutes, pero puede vivir en un lugar con muchas personas, luego avanzar, de a poco ir avanzando y que tomar la experiencia para intentar avanzar y dar ese inicio por sobre el dinero es muy importante y que muchas veces esa es la oportunidad que a uno que se le presenta en primer lugar y que no dejarla pasar, nunca sigue avanzando para obtener lo que uno desea, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Algo que también con lo que me sentí identificado y demás es que contactar a gente Sí. a rolete y nada, A riesgo de parecer un poco insoportable, ¿no? Porque, claro. pero bueno, no está No, mal, no no, está mal creo visto, no que está mal visto, no está mal visto. lo mencionaste que tiene que ver con el respeto. Ah, Hola, hola, estoy acá, estoy en esta localidad, estoy en este lugar, estoy disponible para, si quieres conversar, si quieres, eso me parece importante y que tiene que ver con la predisposición de uno y que eso sepan que nadie lo vaya a buscar, sino que ustedes tienen que absolutamente. hacerse visible, decir estoy acá, estoy disponible, conversemos, Tenemos, puedo ayudar. tenemos muy instaurado, quizás, los que somos fanáticos del deporte, la imagen viva del jugador de fútbol que lo vienen a buscar de las inferiores del Real Madrid Claro. cuando tiene 17 años. Bueno, con los profes, no con los chicos, tenemos que ir nosotros a golpear la puerta y no está mal visto, no es una cosa que no, este viene a No, molestar y no. entonces le hago la cruz. No, no, para No, no, que recibirte. aparte, Sí, totalmente, al sí, contrario. Y creo que algo también, bueno, que yo también puedo evidenciar y demás, que tiene que ver con hacer prácticas voluntarias, también. Sí, todo eso ayuda y ya te das a ver, te das a ver, te das a conocer en tu forma de trabajar, en tu forma de ser. Entonces, eso es muy, muy importante y que uno tiene que saber. Bueno, y para cerrar un poco, es eso que me gusta que tiene que ver con investigar el lugar, saber lo que uno se va a encontrar, no siempre sorprenderse porque, bueno, puede chocarse con muchos obstáculos. Y la preparación psicológica, como muchas ocasiones la mencionaste, que es difícil y que tiene que encontrar las herramientas que uno puede y que les gusta hacer para intentar superarlo, ¿no? Mauro, nada, como te dije, pudiste contar muy, muy bien todo lo que, la esencia de este programa, de este capítulo, que es poder contar las experiencias sin pelos, lo que uno le pasó, con lo que uno le fue bien, con lo que uno le fue no tan bien, pero todo no deja de ser experiencia. La síntesis es animarse, como vos dijiste, sos un claro ejemplo de que, como dije al principio, la estás remando en dulce leche, te lleva tiempo, te vas sin nada, priorizar la experiencia por sobre el dinero, y eso, nada, me parece muy, muy importante y representa la esencia de lo que queremos transmitir. Así que te agradezco muchísimo por todo lo que pudiste contar. Ojalá que puedas seguir avanzando como lo deseas. Y nada, te cedo la palabra para si quieres terminar, pero bueno, te agradezco muchísimo por tu predisposición y tiempo. bueno, Luqui, nada, desde ya, gracias a vos también por darme la posibilidad, porque más allá que esto también quizá me ayuda con el tema de la visibilidad y demás, también creo que es saber que se van a ir a encontrar con una realidad que es totalmente diferente a la nuestra, deportivamente hablando, ¿no? Institucionalmente hablando, si querés llamarlo de un modo, porque es muy, muy diferente el modo en el que se manejan las sociedades y los equipos con la diferencia con los clubes. O sea, es abismal la diferencia. Y en el ámbito académico, en caso que sea gente que vaya a estudiar, por lo que a mí me han comentado también, bueno, no sé, profes que se fueron a hacer un máster y demás, también hay muchísima diferencia. Entonces, que esa diferencia sepan que les va a traer choques, pero que también los va a enriquecer, ¿cierto? Que los va a enriquecer, que los va a llevar que los va a servir para crecer. O sea, es todo ganancia. Así sean malas experiencias y ustedes se vuelvan a su casa al día siguiente, eso también va a ser una cosa positiva porque van a haber conocido algo que no sabían que existía o que les va a hacer ver que las cosas pueden ser a veces de otro modo.
Totalmente, totalmente. Bueno, Mauro, muchísimas gracias. Así que nada, nos despedimos y gracias por participar en esta Listo. sección. Gracias, Lu. Dame un segundo que... ¿Alguna vez soñaste con trabajar y estudiar en el extranjero como profesional de las ciencias del deporte? Entusiastas que ya se animaron a descubrir el mundo te van a contar su experiencia para que vos también puedas cumplir tus sueños. Soy Lucas Liotta y esto es Volá, Experiencias Internacionales.